Quiero comenzar por agradecer al vicepresidente Germán Vargas por haber sido, por más de 6 años y 7 meses que llevamos de gobierno, un colaborador leal, eficiente y eficaz. Lo fue como ministro del Interior y de Justicia, lo fue como ministro de Vivienda y lo ha sido desde el 7 de agosto del 2014 como vicepresidente de la República. No me equivoqué al asignarle la responsabilidad de coordinar e impulsar las grandes obras de infraestructura, de vivienda y de acueducto y alcantarillado que hemos venido haciendo en el gobierno y que el país necesitaba. Por sus frutos los conoceréis, dice la frase bíblica. Y en esta ocasión, los frutos, las obras, hablan por sí solos. Venga, Germán, no le voy a dar un coscorrón, no se preocupe. Le voy a entregar la más alta condecoración que puede recibir un colombiano, la Cruz de Boyacá. Felizmente, el vicepresidente acaba de hacernos un balance muy completo de lo que se ha hecho, y eso me excusa de realizar el recuento de tantas obras que están cambiando para bien la vida de los colombianos, mejorando sus condiciones vitales y comunicándolos entre sí y con el mundo. Al bajar a la mitad el déficit habitacional, y al lograr que por primera vez 5.600.000 colombianos tengan agua potable y 6.100.000 tengan acceso a servicio de alcantarillado, avanzamos en el cierre de la inmensa brecha social. ¿Y qué decir de la revolución que vive nuestra infraestructura de transporte? Una revolución que comenzó en agosto del 2010, cuando con el entonces ministro Germán Cardona nos propusimos reformar, cambiar, mejorar la institucionalidad y todo el sistema de estructuración y contratación de los proyectos para evitar la corrupción, para evitar las demoras y para evitar los inmensos sobrecostos del pasado. Reemplazamos el cuestionado y muy corrupto INCO por la nueva Agencia Nacional de Infraestructura, con los más altos estándares técnicos y de transparencia. Y así empezó este proceso de construcción, modernización y mejoramiento de autopistas, carreteras, vías terciarias, aeropuertos, puertos, todo lo que ustedes acaban de ver. Colombia entera está en obra y los colombianos comienzan a sentir los beneficios de transportarse por mejores vías y en menos tiempo, de poder sacar más fácilmente sus productos a los mercados y de ver por fin que estamos superando el rezago en infraestructura que se venía acumulando por décadas. Y lo hemos hecho, muy importante, Germán lo resaltó, con absoluta transparencia. El sector de infraestructura es
a nivel mundial, uno de los más vulnerables frente a la corrupción. Y por eso nos dedicamos a blindarlo desde el gobierno. Y lo mismo ha hecho el sector privado desde la Cámara de la Infraestructura. Lo que enfrentamos ahora es el caso de una empresa transnacional que tenía una división completa dedicada al soborno en más de 20 países. Por eso hay que poner las cosas en perspectiva. No podemos permitir que una manzana podrida nos haga olvidar el proceso de fortalecimiento institucional del sector, ni el esfuerzo que hemos realizado y que ustedes, los constructores, reconocen para tener procesos de contratación y de licitación pulcros, con muchísimos participantes, que es la garantía que está haciendo con transparencia y a la vista de todos. A Germán y a mí y a todo el gobierno nos ha tocado enfrentar, por no decir soportar, una oposición implacable y destructiva. Muchos conocedores de la historia política colombiana sostienen, aquí veo a uno de ellos, al doctor Alfonso Gómez Méndez, que hoy se hace oposición con más saña que en los tiempos de dura confrontación liberal-conservadora, cuando Laureano Gómez aplicaba esa conocida estrategia de la extrema derecha populista, por no decir fascista: calumniad, que de la calumnia algo queda. Como demócrata entiendo y acepto el ejercicio de la oposición, incluso de esta oposición cerrada, que no veo una sola cosa buena en nada de lo que hagamos. Lo hemos aguantado con estoicismo, pero hay que reconocer que este tipo de oposición termina por hacerle daño al país, por crear y expandir sofismas, mitos, hechos alternativos que no corresponden a la realidad y que siembran pesimismo, escepticismo, miedo, incluso angustia en las mentes de los colombianos. Es increíble, pero de tanto oírlo, muchos juran que nuestro gobierno está lleno de comunistas y que se quiere llevar al país a lo que denominan el modelo castrochavista. Incluso han llegado a llamarme el comandante Santiago. Háganme el favor. Es una acusación traída de los cabellos, pero efectista. Y valga decir que por el otro lado la extrema izquierda me acusa de ser un oligarca neoliberal. Ahí sí, como dice el chiste, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. He defendido siempre la doctrina de la tercera vía, que busca que las leyes del mercado operen hasta donde sea posible y que el Estado intervenga solo cuando sea necesario, para garantizar mayor equidad y dar oportunidades a la población más vulnerable. Y ese modelo nos ha dado buenos resultados. Somos amigos de la empresa privada, del libre comercio, y lo hemos fomentado por todos lados, inclusive dentro de la Alianza del Pacífico. Creemos en las bondades de la inversión extranjera y la protegemos, tanto que el Banco Mundial nos ubica como el país de toda América Latina que es más amigable para el inversionista. En fin, nada más contrario a ese pretendido modelo castrochavista. Otro hecho alternativo es que nuestro gobierno ha sido un gobierno derrochador. Les doy un solo dato. En medio del apretón fiscal de los últimos 2 años y a pesar de que mantuvimos los principales programas de política social, el gasto público el año pasado, como porcentaje del PIB, que es como se mide, fue inferior
inferior al del año 2009. Otro mito, que la economía anda manga por hombro y que acabamos con la confianza inversionista. La realidad lo desmiente. Hace unos días nos visitó el número 2 del Fondo Monetario Internacional y dijo algo en el que coinciden los principales analistas y toda la banca multilateral, que Colombia tiene unas economías más sólidas de toda América Latina, que enfrentó con seriedad, responsabilidad y excelentes resultados las dificultades de los años pasados, incluido el choque externo más severo desde la Gran Depresión. Y en efecto, la caída en los precios del petróleo representó una disminución del 20% de nuestros ingresos fiscales. Por eso no continuamos haciendo estas obras que mencionaba Germán, a lo que se le sumó, entre otros factores, el peor fenómeno del Niño de toda nuestra historia que sufrimos el año pasado. No solo superamos la tormenta, sino que lo hicimos con los menores efectos posibles sobre la inversión, sobre el crecimiento y sobre el empleo, comparado con todos los demás países. Y en cuanto a la inversión, en los últimos años la inversión de la economía total ha rondado el 30% del PIB, que es un porcentaje que envidiábamos de los tigres asiáticos cuando comenzó la apertura económica de nuestro país a inicios de los años 90. Las calificadoras de riesgo no solo nos subieron 2 veces la calificación, nos otorgaron grado de inversión, sino que Fitch Ratings la semana pasada mejoró la perspectiva de la economía colombiana. ¿Y qué decir de lo que se ha hecho en generación de empleo? Los hechos son tozudos y las cifras están para demostrarlo. Bajamos el desempleo a 1 dígito, como lo habíamos prometido en la campaña, y así ha sido en los últimos 3 años. Y en 75 de 78 meses de gobierno se han generado empleo, 3,5 millones de puestos de trabajo, por primera vez en su mayoría formal. ¿Cuántos países del mundo pueden decir lo mismo? Y veamos otro mito, que el país ha tenido un retroceso social. Por supuesto que falta mucho. La desigualdad sigue siendo muy grande, pero los avances son destacables, muy destacables. Desde el 2010 han salido de la pobreza 4.600.000 compatriotas. Es una reducción de 12 puntos porcentuales. Y hemos bajado la pobreza extrema a la mitad, a la mitad. Por fin comienzan a reducirse las brechas. Y por primera vez en nuestra historia republicana, hay más colombianos hoy en la clase media, en la llamada clase media consolidada, que en la pobreza. Y para ser más efectivos en nuestra política social, en la lucha contra la pobreza, implementamos el índice de pobreza multidimensional, que no la mide por ingresos, sino por el acceso a las necesidades más básicas, como servicios públicos, como educación, como salud, como vivienda. Y este índice que desarrolló en Oxford el Premio Nobel de Economía, que fue profesor mío en 2 ocasiones, Amartya Sen, este índice con México fuimos pioneros en su implementación y hoy lo usan 60 países. Y según este índice, en los últimos 6 años la pobreza multidimensional se ha reducido del 30.4% al 20.2%, lo que equivale a 4.100.000 compatriotas. Nuestro objetivo es bajarla
al 17.8% para el año entrante. Dicen que la salud ha empeorado. Es cierto que subsisten problemas financieros del sistema de salud y sobre todo en la prestación de servicios. Siempre ha sido un tremendo desafío garantizar cobertura universal y calidad en los servicios a los usuarios en cualquier país del mundo. Miren los debates que hoy están en Estados Unidos. Pero observen, hace 10 años, la cuarta parte de la población no tenía aseguramiento en salud. Hoy tenemos cobertura universal. Convertimos la salud en un derecho fundamental. Acabamos con los pacientes de primera y de segunda clase. Y hoy todo colombiano, sin importar los recursos que tenga, tiene derecho y puede exigirlo a que se le dé el tratamiento que requiere. Eso sí, tenemos que ser muy cuidadosos y ponderados en la aplicación de este derecho para asegurar la sostenibilidad del sistema, porque hay que reconocerlo, nos quedó un sistema demasiado generoso. En educación, mi máxima prioridad, los avances son evidentes. Por primera vez a la educación se le asignó, y así ha sido desde hace 3 años, el porcentaje más alto del presupuesto. Decretamos la gratuidad de la educación en los colegios oficiales del grado 0 al grado 11. Hemos entregado 38 millones de textos escolares y el acceso a la educación superior ha subido 14 puntos y medio, superando el 50%, que era la meta que teníamos. Las pruebas PISA y las pruebas Saber indican que nuestros estudiantes comienzan a mejorar en todas las áreas que se miden. Estamos construyendo 30.000 aulas para tener jornadas únicas y tenemos a más de 30.000 pilos de familias de los más bajos recursos estudiando en las mejores universidades. Además, lanzamos y convertimos en política de Estado el programa de Cero a Siempre y ya llevamos 1.250.000 niños de primera infancia con atención integral. Y en tecnología y conectividad, otro tanto hemos hecho. Nos propusimos conectar a todos los municipios con internet de alta velocidad y hoy este servicio llega a 1.078 cabeceras municipales, es decir, el 98%. Y hemos entregado más de 2,5 millones de tabletas y terminales a los estudiantes más pobres en todo el país. Y pasamos de un promedio de 26 niños por terminal a 5 niños por terminal. Y en política exterior, Colombia es otro país. Cuando asumí el gobierno éramos considerados la oveja negra de la región. Nos pedían visas hasta para visitar la más pequeña isla del Caribe. Nos incluían en todas las listas negras como violadores de los derechos humanos. Nos raqueteaban en los aeropuertos y nos tenían bloqueada la aprobación de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Europa. Hoy es todo lo contrario. Tenemos buenas relaciones con toda la región. Nos quitaron la visa en 44 países. Nos sacaron de todas las listas negras. Nos aprobaron todos los acuerdos comerciales. Nunca han venido a Colombia tantos jefes de Estado. Y hasta el año pasado la revista más importante del mundo nos destacó como el país del año. Hoy nuestro país es líder en muchos frentes, por ejemplo, en el medio ambiente o en el desarrollo sostenible, donde impulsamos los objetivos de desarrollo sostenible. Colombia los propuso y fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año
2015 y fuimos protagonistas principales en la discusión del Acuerdo de París sobre cambio climático. Y estamos ya a puertas de culminar el proceso de ingresar oficialmente a la OCDE, algo que tendrá la mayor importancia para nuestro futuro, pues nos obliga a cumplir con estándares mínimos en la calidad de nuestras políticas públicas, de nuestras políticas económicas, de nuestro buen gobierno, y nos permite medirnos y compararnos con los mejores. Nos hemos convertido hasta en potencia deportiva. Hoy, Nairo volvió a ganar. La agenda legislativa de estos últimos 6 años ha sido tal vez la más transformadora de los últimos tiempos. Tal vez desde las reformas de Alfonso López Pumarejo en los años 30. No voy a cansarlos con la lista de esas leyes y reformas. Varias de ellas, como lo mostró Germán, fueron impulsados con Germán. Pero basta decir que han ayudado a garantizar los derechos de una gran cantidad de colombianos, las víctimas, las mujeres, las personas con discapacidad, los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, las minorías que son objeto de discriminación. Y también dicen mucho, que acabamos con la seguridad democrática y con la propia democracia. Yo me pregunto si lograr un acuerdo de paz que ha sacado de la espiral de violencia a un ejército irregular de 7.000 hombres y mujeres que ahora mismo se preparan para dejar las armas y volver a la vida civil, ¿no es uno de los hitos más grandes en nuestra seguridad? No nos olvidemos lo que era vivir en guerra. Yo me pregunto si tener las mejor equipadas y mejor capacitadas Fuerzas Armadas de nuestra historia es debilitar la democracia o atentar contra la seguridad de los colombianos. Hoy mismo esas Fuerzas Armadas dieron de baja a un cabecilla del ELN en el sur de Bolívar, que estábamos buscando hace mucho tiempo. Yo me pregunto si tener, como tenemos hoy, los menores índices de homicidios, de secuestros, de actos terroristas, por lo menos en los últimos 40 años, no es avanzar en la seguridad. En el tema de la seguridad sí hay un tema actual que nos preocupa, que es el del aumento de los cultivos ilícitos, un aumento que puede explicarse por diversas razones, pero que no quiere decir que hayamos bajado la guardia. El año pasado se incautaron 380 toneladas de cocaína, una cifra histórica, y según lo que llevamos en estos meses, parece que este año volveremos a romper el récord. Nuestro gobierno ha extraditado a cerca de 1.200 personas, la mayoría por delitos relacionados con el narcotráfico, más que ningún otro gobierno. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y tanto sacrificio, a pesar del impulso que representó el Plan Colombia, seguimos siendo el primer país exportador de cocaína del mundo. Nunca hemos dejado de serlo. Pero eso puede y va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora, por primera vez, gracias al acuerdo de paz con las FARC, vamos a poder llegar a donde no llegábamos y dar una verdadera alternativa a todos esos campesinos cocaleros y darles una solución estructural a esas comunidades.
Tenemos en marcha ya un plan concreto y medible, con zanahoria y garrote. Así lo entendieron el secretario de Estado adjunto para Narcóticos y Seguridad de Estados Unidos, nuestro querido William Bromfield, quien estuvo la semana pasada aquí, y también una importante delegación, tal vez de los senadores más importantes de ese país, que también nos visitaron para preguntar por ese tema. Y lo que tenemos hoy es una gran oportunidad, una inmensa oportunidad para por fin poder atacar con verdadera contundencia y eficacia el negocio del narcotráfico, que como ustedes todos saben, ha sido el combustible de toda la violencia y de toda la corrupción que ha habido en Colombia. Esperamos erradicar al menos 100.000 hectáreas de coca, 50.000 por erradicación forzada y 50.000 por sustitución voluntaria en desarrollo de los acuerdos de paz. Y esa tarea va a ser una de las tareas de nuestro próximo vicepresidente, el general Naranjo. Y el mismo Bromfield, que conoce tanto el tema y conoce a nuestro país, dijo que el plan le parecía realmente efectivo y que nadie más idóneo y con más experiencia y capacidad para esta tarea que el propio general Naranjo, que fue en su época considerado en el mundo como el mejor policía del mundo. Pero, apreciados amigos, a este gobierno, que en medio de tantas dificultades, con aciertos y errores, muchos errores, ha hecho lo que ha hecho, le quedan 17 meses, un tiempo en el que debemos consolidar e incrementar los avances sociales, económicos, de seguridad, internacionales y de paz. Porque somos totalmente conscientes de que no vivimos en un paraíso y que nos falta muchísimo camino por recorrer. Pero es necesario que como sociedad partamos de una base diferente, no del negativismo, no de la confrontación, no de la descalificación a priori, que contaminan el espíritu nacional, sino del optimismo, de la unión, de los aportes constructivos. El Papa Francisco nos visitará en 6 meses y viene a invitarnos precisamente a eso, a que dejemos atrás diferencias y demos el primer paso para el acercamiento y la reconciliación entre los colombianos, para que todos empujemos en la misma dirección, que no es otra que el progreso, el desarrollo y la paz de Colombia. Yo los invito hoy, desde el fondo del corazón, a que dejemos a un lado, a que superemos la polarización y las actitudes populistas. No soy ingenuo y sé que nos tocará seguir lidiando con mentiras y verdades a medias, más ahora que se avecina la campaña electoral. Pero no puedo dejar de tener esperanza en el ser humano, esperanza en los colombianos, esperanza incluso en muchos de los que se consideran en oposición. El fin del conflicto con las FARC, algo que no soñábamos hace tan solo 6 años, la fortaleza y estabilidad de nuestra economía, los avances en el cierre de las brechas sociales, nos muestran que estamos ante una oportunidad de oro. De nosotros depende, solo de nosotros depende, dejar de quejarnos y comenzar a aprovecharla. En esta humanidad dominada en buena parte por el miedo que lleva al desconocimiento del otro, a la exclusión, a la discriminación, al odio, a la violencia. Tenemos que tomar partido, por lo contrario, por el amor, por la unidad, por la compasión, por la tolerancia. Y lo digo de verdad, no son solo palabras.
Aquí están reunidos muchos de los líderes de Colombia, políticos, económicos, sociales, y quiero convocarlos a que abramos una cruzada, no por este gobierno, ni por los logros que acabo de resumirles, no, por Colombia, por las inmensas posibilidades que tenemos si dejamos atrás las diferencias y nos unimos a ser un mejor país. Apreciado Germán, gracias, muchas gracias por lo que ha hecho desde el gobierno por Colombia. Y le deseo todo lo mejor en el futuro, todo lo mejor en el futuro. Y a ustedes, compatriotas, solo un deseo, solo una esperanza, que miremos el sol y no la oscuridad. No dejemos que las sombras del miedo nos impidan ver la luz del amanecer. Muchas gracias.